Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, también de la novena ronda, en la que se estaban jugando, pues bueno, quién es líder al menos provisional, ya que hemos visto cómo Magnus Carlsen pierde contra Gukes, estaba en tercera posición Magnus Carlsen al término de la segunda jornada. Abdusattorov hacía tablas siendo líder y Madmeyarov, vamos a ver qué pasa, pero a buen seguro no es una partida aburrida, por lo que nos tiene acostumbrados, sobre todo en este torneo y casi siempre, ¿no? Además se enfrenta a un siempre interesante Arjun Erigaisi. Las partidas son a ritmo rápido, online, en Chess Rapid. En la descripción del vídeo tenéis más información, como siempre. E4 ya en el tablero, a lo que se responde con E5, Madmeyarov llevando las negras, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Apertura italiana, Yoko Piano tras alfil C5 y se opta por esta variante conocido como el gambito Evans. La idea de este movimiento es entregar el peón tal y como ocurre pues en cualquier gambito, se acepta, y el tema es que a cambio, jugando C3, bueno, pues las piezas blancas van a ganar diversos tiempos a cambio de ese peón, ¿no? Con ideas de traer, por ejemplo, la dama a C3, atacando en F7 y bueno, teniendo un desarrollo más rápido. De momento el alfil está atacado, se retira esta posición. Este gambito también, junto con el gambito de rey, eran quizás las dos de las aperturas o de las posiciones pues más jugadas en aquella época romántica. Hablamos del siglo XIX. Alfil de 7 y de momento de 4 cogiendo centro. Tras estos movimientos de 6 se defiende el peón, d por e5, y aquí las piezas negras no pueden jugar caballo f6, tampoco tienen este movimiento, pero sacan el caballo vía h6, ya que bueno, pues entregando ese peón o devuelven el peón que tienen de más y a cambio ganan un tiempo desarrollando. El tema es que se juega alfil por h6 y tras g por h6 se estropea la estructura de peones. Tampoco las piezas blancas tienen opción o, bueno, pues difícil enrocar en largo. El rey estaría muy expuesto en una casilla como c1, como vemos, bueno, pues hay peones aislados, y el tema es que, bueno, pues este doblaje de peones les puede beneficiar en caso de colocar una torre en esta posición y, bueno, pues empezar a atacar a un posible enroque por parte de las blancas. De momento, tras estos movimientos dama de 2, mirando con un ojo el peón de h6, se decide capturar ahora sí el peón en e5 y tras caballo por d por e5 se enfrentan las damas, aunque aquí Erigaisi opta por esta captura, bueno, pues teniendo la dama en una posición bastante interesante. Dama d6, se vuelven a enfrentar las damas, Madmeyarov ofrece el cambio, dama g7 evitándolo, atacando además a la torre en h8 y tras torre f8 la partida continúa con caballo d2. Como vemos, el caballo, bueno, pues no tiene buenas casillas, en a3 estaría controlado por la dama y la casilla de c3 pues tampoco se puede jugar. Va a venir el caballo a d2, no siendo un movimiento pues muy activo, por decirlo de alguna manera, pero el tema es que, bueno, a esta captura que también podría ser posible, las piezas negras jugando alfil de 7, buscando el enroque. Posteriormente ya no solo la columna G, sino la columna H se podrían utilizar para atacar al menos en el flanco de rey, ya que todavía no ha venido el enroque. Caballo d2, a lo que continúa la partida con dama f6. Quizás en estos momentos era un momento de jugar alfil e6, siguiendo con el desarrollo, buscando ese enroque, como decimos, y tras alfil por incluso f por e6, ya que aunque se doblan los peones, bueno, pues las piezas negras abren una nueva columna, que en este caso sería la F, y podría ser bastante interesante. Se opta por este movimiento, bueno, pues nuevamente ofreciendo cambio de damas, lo evita Erigaisi retirando su dama a g3 y tras ahora sí alfil e6 enfrentándose los alfiles, la partida continúa con dama e3. Se evita quizás el enroque en largo, en caso de ocurrir pues podría venir la captura en a7 y primero alfil por c4. Quizás aquí interesante para las piezas negras empezar a acosar o atacar este peón de G2 que está de momento, bueno, pues indefenso, casi que obliga a una defensa por parte de las blancas jugando en enroque en corto, y es lo que comentábamos de tener las negras cierta presencia ya en la columna G. Se opta por esta captura, caballo por, y tras dama e6 atacando al caballo se decide defender con dama d3, evitando el enroque directamente en largo,
Pero por otro lado, Erigaisi aprovecha para jugar torre de 8, atacar la dama, esta se retira manteniendo la defensa del caballo y tras alfil c5, mirando la casilla de f2 ante un posible f5 y abrir la posición como veíamos antes en la columna f, se juega caballo a5 atacando en b7, aunque realmente ese movimiento pues... en caso de quedarse el alfil en c5, pues atacaría torre y alfil, este se retira en b6 y aunque no se consigue defender el peón de b7, una captura por parte de las blancas sería erróneo. Se está atacando al caballo y este movimiento sería perdedor ya que existe torre b8 y el caballo ha quedado, bueno, pues sin casillas, ¿no? Por lo que tras alfil b6 viene el movimiento de la partida, por lo menos por parte del módulo, y además tratándose de un enroque es muy bonito, ya que, bueno, pues yo le he añadido alguna signo más de admiración, pero se entrega la pieza y esta no se captura, ya que si en caso de hacerlo, las blancas lo recuperan con dama b5 jaque, capturarían, como decimos, esta pieza y además se estarían atacando varios peones, por lo tanto las blancas activarían un poquito su dama. Esto no ocurre, se juega torre de 7 a fin también de buscar un enroque artificial por parte de las negras y caballo c4 volviendo a la misma posición, atacando al alfil. Y ¿qué se puede jugar por parte de las negras? F6. Si pensamos en este movimiento en el que realmente pues, se abre la posición, tras E por F5, torre por F5 y tras el cambio de piezas menores, se puede capturar con cualquiera de los dos peones y el tema es que las blancas tienen dama E4, un movimiento que para un peón pasado, comentábamos antes de abrir la columna F, pero quizás ahora, bueno, pues tampoco consiguen mucho. El peón de B7 también está ahí medio colgando. Las blancas tienen pendiente de también activar sus torres, pero vamos, tampoco estarían ni mucho menos mucho mejor. Por lo tanto, se evita este movimiento F5, de momento se defiende y se refuerza la casilla o el peón de E5, jugando F6, y tras estas jugadas A4, bueno, pues amenazando A5. Se decide retirar el alfil a C5, caballo E3, maniobrando con el caballo, quizás trayéndolo a alguna casilla blanca en la que prácticamente sería indestructible, y rey de 8, empezando a hacer este enroque artificial. Tras estas jugadas se coloca una torre también en la columna central, no siendo la A, perdón, siendo la otra. Rey C8, terminando con ese enroque que comentábamos. Torre por D7, dama por D7 y ahora primero se juega G3. El rey es verdad que, bueno, pues estamos llegando a un final, hay columnas abiertas como la columna D, hay que darle un aire en caso de que lo pueda necesitar, se colocan los peones en las casillas negras al igual que el alfil de C5 y tras estas jugadas viene el momento importante de la partida, torre de 8, ahora sí torre de 1 y dama E6 retirándose. El tema es que aquí hay varias opciones para las piezas blancas, pero Erigaisi coge el movimiento erróneo y esto lo aprovecha Madmeyarov. Por un lado, un movimiento interesante podía ser caballo de 5, colocando el caballo, como decíamos, en una de estas dos casillas blancas, y a C6 existe dama C4. El tema es que si se cambia material, además de dar el jaque, parece que las blancas, y tras esta captura, pueden empezar a estar mejor, y por otro lado, existe este movimiento, pero primero hay que jugar torre por D8. Se está dando un jaque y a rey por caballo F5 también estando en una casilla interesante. Como decimos, el caballo es inexpugnable, se está llegando a un final. Es verdad que las blancas tienen dos peones aislados, pero bueno, tampoco el alfil, por ejemplo, puede atacar el peón de A4. Esto mantendría la igualdad, esta segunda línea, y el tema es que aquí Erigaisi hace este movimiento caballo F5 sin realizar primero esta captura en D8, y ahora hay un movimiento para las piezas negras que gana la partida y Madmeyarov lo aprovecha y es torre por D1. Se está dando un jaque, hay que capturar. La dama ha desaparecido de la segunda,
y Madmeyarov aprovecha para jugar dama 2. De momento el peón de A4 está defendido, pero no el peón de F2, que está doblemente atacado. Dama F3 defendiéndolo y dejando el peón de A4, que se podría capturar directamente, aunque aquí decide jugar A5 con la idea de generar un peón pasado para ganar la partida. Tras estas jugadas, caballo H6, B5 ya en el tablero, y tras caballo G4, como vemos el caballo en este tipo de posiciones pues muy torpe, y para poder activarse y ganar este peón, por ejemplo, pues necesita varios movimientos. Es verdad que la dama defiende F2 y podríamos pensar en esta captura que se mantiene en la defensa, pero quizás tras este jaque y rey G2 se gana este peón central dando un nuevo jaque. Por lo tanto, a rey F1 las piezas negras pues ganarían quizás más fácilmente. Se evita o se mantiene la defensa de este peón importante, caballo G4 atacando en F6 y por otro lado comentar que en esta posición, si no se puede capturar como hemos visto y esto es lo que se juega en la partida, a esta captura este es el peón que está pasado, ¿no? Por lo tanto se decide jugar finalmente caballo G4, prácticamente pues no vale nada, se juega B por A4 y tras dama, ahora sí por F6, A3 ya en el tablero. Tras estos movimientos rey G2, rey B7 quitándose a una casilla más tranquila antes de que se le pueda dar algún jaque, se entrega este peón central poniendo un ojo en la casilla de C7 y tras dama C4 un movimiento importante, ya que por un lado pues retira la dama para que el peón pueda coronar finalmente y además bloquea este peón para que se pueda adelantar y así la dama blanca en algún momento pueda llegar rápidamente a la defensa de la posible coronación por parte de las negras. Poco más hay que hacer. No obstante, Erigais intenta un último truco, caballo F6, A2 y a caballo E8, que hay doble ataque, se juega alfil B6, aunque aquí no termina todo. Tras estas jugadas la partida continúa con dama E7, clavando al peón de C7 y en caso de coronar por parte de las negras, que parece lo más lógico, pues sería un movimiento en el que las piezas blancas empezarían a tener cierta ventaja, ya que existe caballo de 6 jaque. El peón de C7 está clavado gracias a que la dama había venido a E7 y tras retirar el rey a cualquier casilla como A6 está cayendo la dama original. Es verdad que las negras tienen otra dama, pero el material, pues ahora favorece a las blancas que cuentan con dos peones pasados. La línea podría continuar con la captura de este peón, se cambia material y aunque las negras tienen dos peones pasados y un peón de desventaja, las blancas también tienen sus peones pasados y parece que aquí hay algo de ventaja para las blancas, pero todo esto no ocurre, ¿no? Tras dama E7 se evita la coronación y primero se juega dama C5 ofreciendo pues el cambio de damas, evitando este tema que acabamos de ver, y en esta posición finalmente Erigaisi decide abandonar. Por lo tanto, Madmeyarov creo que tras la primera ronda de esta tercera jornada, la ronda 9, pues se pone líder y vamos a ver qué partidas traemos. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.